Y bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando de un gran tema que conlleva lo que es la timidez en un ámbito empresarial. Y justamente para poder hablar de este gran tema que ahí siempre está teniendo sus altibajos, estamos con un gran experto como es el licenciado Rodrigo Ayo. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Católica Boliviana, es máster en Salud Pública en la Universidad Andina, tiene un posgrado en Pedagogía Teatral y Teatro como Metodología Activa y de Crecimiento Personal en la Universidad Católica de Chile. Así que vamos a poder hablar con ese gran experto y nos va a poder guiar un poquito sobre este camino y cómo poder convertir la timidez en algo que nos permita crecer en un ámbito de liderazgo. Así que doy paso al licenciado Rodrigo. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Bruno, y muchísimas gracias por la invitación esta tarde. Y realmente estamos hablando de un tema que me voy a atrever a decir algo. Creo que hay mucho mito al respecto y quería ver si nos sirve esto para romper ciertas ideas que no nos ayudan tampoco. Exacto, licenciado. Muchos piensan que cuando una persona es tímida, es un camino un poco más curveado el de poder crecer o el de poder llegar a justamente estatus de liderazgo, a poder liderar personas, pero luego yo he podido comprobar de que no es así. Pero para empezar un poquito, conllevemos cómo se manifiesta la timidez en una persona. ¿Es algo con lo que se nace? ¿Es algo que nos pueden inculcar? Buena pregunta. Yo creo que era en enero, y si no me equivoco los primeros días de enero, donde se hace el Día Internacional del Introvertido, no de timidez, sino del introvertido, ¿no? A veces no confundiremos estos dos términos, porque el introvertido más bien es un rasgo de personalidad donde, sí, no soy el personaje extrovertido, sí, no soy tan histriónico como otras personas, sí, no soy el gran hablador ni el que habla fuerte, pero pensemos también que ahí hay una diferencia entre timidez e introversión. Y para empezar, si preguntamos por qué la gente puede ser introvertida o de por ahí tímida, hablaremos de tímida, porque justamente detrás del tímido hay miedo, hay un miedo al fracaso, hay un miedo a no estar a la altura de la demanda probablemente laboral, en un contexto laboral. Puede haber una falta de experiencia también y él es consciente de esto. Es una persona probablemente demasiado sensible a la crítica de los demás. Mm, Pueden haber habido experiencias negativas, tiene que ver probablemente también con una baja autoestima, tiene que ver también con los mensajes y con ideas limitantes que las adquirimos y que muchas veces no las cuestionamos y que realmente, como dicen, limitan nuestra propia vida, en fin. Pero esto tiene que ver con la timidez. La introversión no necesariamente va por ese lado. La introversión, y nosotros vamos a imaginar y pensaremos en grandes personajes de la historia, desde contexto religioso, Gandhi, del contexto de nuestra época, Bill Gates, Zuckerberg y demás. No son personas extrovertidas, para nada, para nada. No es el típico canchero que habla fuerte o que ríe, no. Pero por eso mismo creo que es importante darnos cuenta de que hay un liderazgo desde la introversión y creo que cuando reconocemos que una de las cosas no excluye la otra, entonces vamos a abrirnos a la posibilidad de un tipo de liderazgo que en todo caso conviene. Excelente, licenciado, pero ¿qué factores aparte nos pueden, o cómo podemos luchar? Es cierto, la introversión es una cuestión y la timidez es otra, Uh -huh. pero ¿qué factores nos pueden ayudar a empezar quizás a eliminar esa timidez como parte del crecimiento personal que tenemos que tener cada uno? Bueno, para empezar marcaremos esta diferencia, ¿no? Timidez no es introversión, ¿no? No, Y por supuesto que si vamos a trabajar como timidez, el hecho mismo de que yo aprenda a aceptarme como soy, inclusive como una persona
introvertida, esto ha de ayudar muchísimo porque a veces más bien estamos queriendo imitar modelos que no son propios. Una de las particularidades de una persona con una sana autoestima es justamente la autenticidad. Qué difícil ser auténtico. Qué difícil ser auténtico cuando además estamos queriendo siempre parecernos a o no ser como, ¿no? Y más bien la autenticidad es darme la oportunidad de ser yo como soy. Probablemente no soy tan canchero como el Bruno, tan hablador, tan cómico, tan simpático, pero de ahí que no vaya a tener un liderazgo es otra cosa. No te olvides que finalmente a mí me gusta mucho esta clasificación de liderazgo que tiene que ver más bien con el formal y con el informal. No sé si alguna vez has visto algo al respecto, ¿no? El Sí, formal es definitivamente es el que lo han puesto ahí de líder. Y muchas veces, ¿por qué lo ponen al líder? Porque habla fuerte, porque es muy ameno, porque es reilón, porque además es el cuate del jefe probablemente. Sin embargo, ser el formal no te garantiza nada. Ahí atrás puede haber alguien que tenga mucho más peso y ese es el líder informal que probablemente no está contemplado en la empresa, pero sí por la gente que está trabajando en la empresa. ¿No? Sí, por la gente que está trabajando en la empresa. Y ese líder informal en todo caso puede tener mucho más fuerza, mucho más arrastre de la gente que el líder formal, que el líder que ha sido oficialmente asignado. Así que bueno, no nos amarguemos tanto porque realmente el camino de contra la timidez es más bien un aceptarme como soy. Como la gente sabe, yo soy psicoterapeuta, no sé, bueno, quién lo sabe, yo soy psicoterapeuta, pero es típica la pregunta en terapia, típica, que me digan, Rodrigo, o doctor, me dicen, yo no soy doctor, ¿seré una persona normal? Como la normalización es uno de los grandes enemigos de nuestra genuinidad, porque la normalización apunta justamente a ser uno más. Y más bien el reconocerme como persona es aceptar mi singularidad. Soy único. Tengo mi forma de resolver única, de pensar única, de ser único. Punto. Entonces, ¿soy una persona normal? Ojalá que no. Ojalá que no. disculpa que te puedo decir, Rodrigo. Por favor. Rodrigo, ¿y qué pasaría en un caso de que existe una persona introvertida, pero que al mismo tiempo por factores haya desarrollado la timidez? Claro, ahí está. Ahí, ¿ya qué más quieres? De todas maneras, estamos viendo que la timidez es un miedo. Ya arrancamos con un Ujú. miedo. Yo te puedo decir que uno de los grandes miedos que tiene la gente es el perfeccionismo, ¿no? Y ese es uno de los grandes enemigos. A veces soy introvertido o puedo ser extrovertido, pero a veces hasta el chiste puede ser una forma de fugar ante la ansiedad que me genera algo, ¿no? Pero el perfeccionismo es un elemento bien interesante porque justamente el perfeccionismo es la perfecta manera de tener una vida amargada, ¿no? Que hacer que tengas un compromiso con la calidad de tu trabajo es una cosa fundamental. Yo no quiero ser uno más en lo que hago, quiero ser definitivamente el mejor, ¿no? ¿Está mal? No. No, yo creo que tenemos ambiciones todos. Tú quieres hacer el mejor programa, tú quieres ser seguramente, inclusive aprender nuevas habilidades para dirigir mejor el programa. En fin, para entrevistar, porque ahí hay todo un arte. Excelente, excelente. Pero el perfeccionismo es, si no es perfecto, entonces no es nada. Si no soy el mejor, yo lo llamo el síndrome del 10/10. Personas que tienen el 10/10, quizá tuvieron el 10/10 en el colegio, quizá lo tuvieron en la universidad, quizá lo tienen en el contexto laboral, pero ¿sabes cuál es el gran enemigo de estos señores perfeccionistas? Que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Ante el error,
El perfeccionista no sabe cómo levantarse, no sabe. Y aquí justamente parte de otra idea que yo creo que es bastante corrosiva en un contexto de vida y por supuesto laboral. Tener esta visión polarizada. ¿Esto es blanco o esto es negro? Si no soy el mejor, soy el peor. Si tú no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo. Si tú no me quieres, entonces me odias. Y la vida, realmente, como alguien decía, quieres vivir en paz y quieres vivir feliz, ubícate entre la 250 posibilidades de tonalidades que existen entre el blanco y el negro. Excelente, realmente algo muy interesante. Sin embargo, también alguien alguna vez en pláticas y comentarios me decía que una persona introvertida, cuando se le pone, bueno, él denominaba tímida, tenía esa confusión entre introversión y timidez, pero decía, una persona que tiene estas características, cuando reconocemos que hace un buen trabajo y la queremos llevar a un puesto de mando, pongámosle, puede desarrollar lo que es el síndrome del impostor. Sí, pero yo no lo casaría necesariamente con introversión, con timidez. El síndrome del impostor inclusive tiene que ver con un afán perfeccionista y con niveles muy altos de ansiedad. Es esta persona que además probablemente replica hasta quizá el discurso con el que ha crecido. Nunca basta, nunca es suficiente. Y lo aprendemos muchas veces en la casa. Nunca has visto ese papá que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo hago para verlo feliz a mi padre? Le traigo la mejor libreta. Ya, es tu trabajo, pues. ¿Qué mérito tiene? No, de por ahí afectivamente trata de agradar. No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. De tal manera que emocionalmente son como pozos sin fondo. Nunca están contentos. Nunca están contentos. Nunca basta. Nunca es suficiente. Y este es un poquito, esto tiene que ver con ese perfil de este impostor, que puede ser inclusive el tipo más inteligente en la empresa, el trabajador más calificado, pero está, mira, te van a dar un reconocimiento. Sí, es por suerte nomás, ¿no? Es suerte esto. Nunca me siento merecedor de esto. En todo caso, yo no sé por qué me dan a mí. Si eso, no, quizá no lo manifieste abiertamente, o quizás sí, pero voy a estar pensando, no, pero aquí debe haber un error, o si son mis amigos también, ¿no? O no me quieren, es una muestra de afecto, o seguramente porque quieren disculparse conmigo. Nunca pueden ver y reconocer ese valor. Y no te olvides que uno de los pilares fundamentales de la autoestima es la autovaloración, y la autovaloración está en estrecha correlación con mi autoconcepto. Entonces, del concepto que tengo de mí, sale el valor que me otorgo a mí mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo el concepto, probablemente lo vengo arrastrando años, de que no sirvo para nada, de que los demás siempre son mejores, de que yo debía simplemente ser el peor según mi padre y que no iba a conseguir nada bueno. Ahí está en relación a eso mi concepto de mí, concepto de mí. Entonces yo tampoco voy a valorarme. Pero en todo caso, si más bien tengo un concepto saludable de mí, de mis propias capacidades. Hoy estaba en el consultorio y estaba justamente un chavo que me dice, tengo que hacer mi tesis que le he estado postergando durante mucho tiempo. Y le digo así en confianza, a ver, quiero solamente que me digas algo y realmente quiero que seas honesto. ¿Te sientes capaz de hacer esto? Y él me dijo, pensó y dijo, sí, sí, he postergado por una y otra razón, pero sí que soy capaz de hacer eso. Ya, tenemos bueno, un elemento bien que por lo menos nos garantiza de que vamos por buen camino, ¿no? Alguien decía, tú no eres lo que tú dices que tú eres, pero lo que tú dices que tú eres, eso eres. Parece un trabalenguas, pero ¿me entiendes, Bruno? Sí, sí. Eh,
Tú Realmente dices sí. que no sirves y no te voy a discutir, no sirves. El problema no es que, el problema no es que te crea o no te crea, el problema es que tú te has creído inútil. O tú te has creído que sí puedes. Y si tú has creído que sí puedes, ya, estoy tranquilo, lo vas a hacer. No sé si bien o mal o mejor, pero lo vas a hacer. Y en este contexto, lo digo que nos acabas de mencionar, y es algo muy interesante. Yo como líder identifico que hay una persona que tiene esa timidez o esa introversión en mi equipo de trabajo. Ya, más que todo, yo no decía la timidez. ¿Cómo puedo coadyuvarlo sabiendo que él tiene quizás eso lo necesario, tiene esa capacidad intelectual, tiene mucha capacidad, pero cómo yo como líder lo puedo ayudar para que se acople al equipo de trabajo, para que vaya perdiendo esos miedos? Creo que un punto esencial, Bruno, es que ya hemos visto que el ser introvertido no está reñido con el liderazgo. En todo No. caso, una de las cosas que debemos contemplar es que estamos hablando de otro tipo de liderazgo. ¿Qué cualidades tiene una persona introvertida? ¿Qué cualidades tiene? Por ejemplo, un líder introvertido tiene probablemente una mejor capacidad de escucha. Es lo que se llama realmente una escucha empática, capaz de escuchar las cosas desde la otra persona. Tiene también una mayor capacidad de reflexión y en todo caso de pensar antes de actuar. Y ese es uno de los errores también del líder extrovertido. A veces muy impulsivo, ya lo has hecho bien, pero tenías que haber esperado. En cambio, el introvertido va, inclusive a veces ser muy calculador con cada paso que da. El líder introvertido también tiene esa capacidad de ser empático, la capacidad de poder concentrarse en algo que está haciendo. Puede ser también así como que él valora su autonomía, va a también generar en las otras personas, admirar en las otras personas esa autonomía, es decir, esa autogestión. Y justamente eso ha de permitir que este líder introvertido nos ayude a que haya hasta cohesión grupal, porque es capaz de tener relaciones mucho más profundas, más íntimas con la gente, y eso puede ayudar muchísimo. Es lo que estamos viendo ahí, es una imagen de cohesión, ¿no? Cuando el grupo funciona como uno solo, y no más bien, aunque también podría ser aquí, no sé, unas 18 individualidades, pero justamente como líder introvertido es capaz de generar estas relaciones profundas, estas relaciones yo-tú, estas relaciones interpersonales, entonces puede ayudar muchísimo en cuanto a la cohesión grupal. Entonces no subestimemos. ¿Cómo ayudamos? A ver, no sé quién habrá que ayudar a quién. Probablemente este líder introvertido tenga más bien mucho que ayudarte a ti. Pero a la persona tímida, ¿cómo podría coadyuvarla? Para que salga, para que pueda romper eso. Ya, vuelves a la pregunta de la introversión y qué hacer con la introversión. No, no tanto Probablemente, introversión. O sea, la persona introvertida, sí, pero aquella persona que ha desarrollado esa timidez fuerte, porque timidez, sí. sí, te comento que, digamos, yo he conocido personas adultas que son tímidas, o sea, que tienen Tímidas. miedo a la exposición, que tienen miedo a hablar, o porque quizás de chicos no les permitían hablar, o tenían papás, de esos papás, ¿no? Que antes te callas porque yo lo digo, digamos, ¿no? Y han desarrollado, he conocido personas que no eran introvertidas, pero que sí han desarrollado mucha timidez. Y esas son experiencias pasadas, son cosas que hay que enfrentar. Entonces, uno de los caminos con esto, si ahorita, por ejemplo, si fuese tu caso de ser una persona tímida y te resulta un problema, busca ayuda también, porque generalmente nos encontramos con muchas personas llenas de miedos y nuestros miedos nos llegan muchas veces a tener ahí paralizados, ¿no? Qué interesante porque si trabajaras esto con una persona tímida en terapia, lo que hay que enseñarle a la persona que puede tener miedo es como alguien decía, no bajes del auto al miedo. Imagínate tu vida como si fueses un auto. Ahorita probablemente tus miedos están conduciendo el auto. Detén el auto,
No lo bajes al miedo, pero agarra tú el volante y al miedo ponlo en el asiento de atrás. Porque en todo caso, lo vamos a necesitar en esta vida. ¿Qué sería del ser humano si no habría miedo? Seguramente no habría ser humano. Así de simple. Pero en todo caso necesitamos aprender que el miedo juegue en nuestro equipo y no más bien en el equipo contrario. Mientras esté agarrando el volante de nuestro automóvil, sí, nos va a llevar por cualquier lugar y eso no es conveniente. Tomemos el timón de nuestras vidas, ¿no? Y eso es justamente poner un ladito el miedo, pero no lo bajes al miedo, que se vuelva tu cuate. Y justamente, como tú nos decías, y ya, ¿cuál es el papel importante de quizás de los mentores, de estas personas que pueden guiar a las personas, ya sean extrovertidas o introvertidas? ¿Cuál es ese papel importante que tienen que tener? O como tú también nos decías, ¿cuáles son aquellos factores específicos que pueden explotar, ¿no? En estas personas introvertidas, que a la hora, o que ellas mismas pueden explotar a la hora de estar en un ámbito laboral? Porque como tú dices, a veces la introversión hace que no hablen mucho, que no sean personas, pero que están analizando todo y están pensando todo, que capaz tienen la solución a algo, pero no lo van a decir porque son personas calladas. Uh-huh. Entonces creo que ya ahí ya tienes un puntito para explicar qué hace el mentor también, ¿no? El mentor puede también volverse esta persona a quien la persona o tímida o introvertida pueda confiar sus ideas y el mentor más bien estar ahí atento a cuál es el aporte de cada una de estas personas, ¿no? Creo que ahí desde ahí ya tienes eso. Es un buen papel del mentor, ser ese receptor de las inquietudes, de los planes, de las ideas que generalmente quizás le cueste o no quiera manifestar o tenga miedo de manifestar, pero ahí está el mentor para poder sacar más bien provecho de todo eso. Eso es en cuanto a mentor, pero en cuanto a terapia, la cosa también va por otro lado, ¿no? La terapia No, más bien tiene otra forma de trabajar. más que todo, porque en el ámbito laboral, digamos, es generar confianza. Entonces, me parece que es un punto importante, pero también me parece que es un punto un poquito ahí con las perezas lograr esa confianza con una persona que es introvertida, o es relativamente un poco más fácil. A ver, quizá tendrías que preguntarte, yo, Bruno, ¿me siento mejor con una persona extrovertida o con una persona más bien más reflexiva, más tranquila? Quizá dependiendo del momento llegaría a pensar, ¿no? Depende también la tarea para qué, ¿no? Pero inclusive de por ahí esta persona no tímida, sino introvertida, pueda a través de su liderazgo infundir también mucha confianza, porque sabes que no es una persona que va a hacer y luego pensar en lo que ha hecho, sino que inclusive habrá hasta hay que animarlo a que tome decisiones, ¿no? Porque puede quedarse ahí simplemente en el plan. Pero así de complejo muchas veces es el ser humano y nosotros desde la psicología lo entendemos así. No hay necesariamente una forma de ser o de hacer las cosas y decir esto nomás es. Qué rico. Nos hemos imaginado que el líder tiene que ser extrovertido. Sí, está bien. ¿Por qué no? Pero también podemos imaginar este líder introvertido que no tiene por qué volverse extrovertido. No tiene por qué y te vuelvo a decir, ¿no? Fíjate en la historia, quiénes son personas introvertidas, solamente a ver, por mencionarte alguno. ¿Qué dices de Zuckerberg, ¿no? De Facebook. O sea, es una persona, son personajes hasta raros. No sé si era el chango que siempre habrá ido a una fiesta, o si iba a una fiesta, no sé qué hacía. Pero sin embargo, esa capacidad analítica va muy de la mano, ¿no? Justamente otro de los rasgos de las personas introvertidas son mucho de probar cosas,
de buscar siempre el otro camino, que yo lo llamo, ¿no? La alternativa, la otra respuesta. Por eso también tienes una empresa que está permanentemente está innovando y además es innovadora, ¿no? Siempre es innovadora. Nuevas cosas. Y Rodrigo, justamente ahorita nos acabas de mencionar algo. ¿Cuáles son esos rasgos más importantes que tiene una persona introvertida que puede ¿Cuál explotar? es? ¿Cuáles son? Ya, yo había mencionado algunas, como esta misma escucha, este, esta La innovación. introspección. Es una persona además que generalmente va a manifestarse con mucha mayor capacidad para reconocer errores, y no solo, y sí, capacidad para reconocer errores, también capacidad para aprender de ellos. Vas a encontrarte también con una persona con una mayor estabilidad emocional. Si te fijas, estos señores que los hemos visto ya mencionados, si algo que podemos, y personalmente a mí me gusta mucho esta palabra, admirar, es esta capacidad de autenticidad, genuinidad, congruencia. Si quieres ver cualquiera de estos tres términos están bien aplicados y son sinónimos. Pero si te fijas, esta autenticidad, ellos son, y ahí está justamente el secreto de por qué generan confianza y por qué hay gente que además viene a ser leales a ellos, porque ellos son realmente sin dobleces, sin dobleces. Ellos son tal como los ves. Y bueno, y son personas que pueden tener esa capacidad de tener relaciones humanas mucho más significativas. Porque aquí también, si bien hemos adulado o hemos admirado mucho al líder extrovertido, también tendríamos que poner como contraste cuáles son aquellos puntos oscuros de un líder extrovertido. Y a veces el líder extrovertido es, bueno, charlatán, impulsivo, no necesariamente, ¿no? Pero puede ser. Así que no nos quedaremos solamente como esto es el liderazgo y nada más. No, no. Yo puedo ser líder. Y en realidad, bueno, como dicen las nuevas teorías, todos somos líderes. Depende de cuál es nuestro escenario. Exacto. Y tienes mucha razón en eso. Y Rodrigo, ¿se podría decir que una persona introvertida logra desarrollar quizás un poco más la inteligencia emocional? Sí, por esta capacidad de ser introspectiva, pero la inteligencia emocional no necesariamente igual, vamos a decir ahí, o es del introvertido o eres extrovertido, no, simplemente es una inteligencia, no, porque también podríamos decir entonces la inteligencia numérica es del extrovertido o del introvertido, no, pues hay Mm, entre personas con capacidades, no, las inteligencias múltiples tienes esta inteligencia, pero no necesariamente esto es los hombres o mujeres, extrovertidos o introvertidos. Nos fascina jugarnos siempre en esta polarización de las cosas y en un momento yo te he dicho, si quieres ser feliz, busca entre las 250 tonalidades que dice que existen entre el blanco y el negro. Lo veía un poco más por el tema, digamos, de la introspección, de la escucha activa, entonces quizás podía desarrollar un poco más. Porque hay personas introvertidas que no lo van a desarrollar, hay personas extrovertidas que lo pueden desarrollar igual de mayor manera. Mucho depende Mm. también de las circunstancias, la cultura y el ámbito donde ellos han ido creciendo y desarrollándose. Y la personalidad de uno, ¿no? Y la Exacto. personalidad de uno. Y yo estoy convencido de que el término empatía en nuestra época ha cobrado gran fuerza, pero es un término usado, abusado y mal usado. Pues realmente la empatía es un arte y es el arte de poder no ponerse en los zapatitos del otro, pero también me sorprende que la gente maneje una misma definición. Como alguien decía, si todos piensan igual, nadie está pensando. Y cuando preguntas a una persona qué es empatía, se te salen con una cosa como esa. Entonces, bueno, aquí vemos cabezas, pero no están pensando. ¿Qué es la empatía? Y esa misma empatía, para complicarlo más,
podemos decir de que se trata más bien de un capturar en la forma de pensar y de sentir, no solamente pensar y sentir, de la otra persona, ¿no? Es tratar de entender cómo piensa y cómo siente, y eso requiere también de cierta habilidad y de, por supuesto, lo que has mencionado, inteligencia emocional. Excelente, excelente, Rodrigo. Realmente hemos podido aprender bastante y algo que sacamos es también el confiar en nosotros mismos, tener esa autoconfianza en todos nuestras aptitudes y que aquellos miedos que tengamos, saberlos conllevar, porque es cierto, algo muy cierto, el miedo no desaparece, pero sí podemos trabajarlo y podemos ir de la mano con él, porque también es un detonante para poder llegar a cosas que jamás hemos pensado quizás lograr. Es verdad. Como te dije, que juegue en nuestro equipo y no más bien en el equipo contrario. Y a veces sí, ante el miedo podemos o hacerle frente, o detenernos, o hacernos gas, desaparecer. Y creo que esas formas por lo menos estas dos últimas formas, no son las más indicadas. Creo que más bien desafiemos nuestros propios miedos, porque además nuestras emociones vienen de los pensamientos. Entonces a veces necesitamos conocer qué es ese pensamiento que está sosteniendo esta emoción. Y cuando nos damos cuenta de eso, quizá lleguemos a la conclusión de que esos miedos que tenemos, lo más probable es que nunca sucedan en esta vida. Exacto, exacto, Rodrigo. Realmente una gran reflexión que nos dejas en estos momentos y agradecerte más bien por haber aceptado la invitación y de hablar de este tema. Sé que, como les digo a muchos de nuestros invitados, esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener, Rodrigo. Sé que te vamos a ir molestando ahí, porque este tema no solamente dentro, sino hay muchos temas que hoy en día se necesitan mejorar dentro de lo que es el ámbito empresarial, trabajar mucho con las personas porque como dicen, lamentablemente hemos entrado a trabajar con personas que quizás emocionalmente no están muy fuertes y hay que empezar a trabajar con ellos, por no decir otros términos, pero agradecerte, Rodrigo, y por favor, si nos puedes brindar tus redes para que la gente también pueda preguntarte directamente, pueda contactar. Muchísimas gracias. Más bien, bueno, si quieres comunicarte conmigo, es al 772-86-622, 772-86-622. Estoy en TikTok como Rodrigo Ayo, estoy en Instagram como Rodrigo Ayo y estoy en Facebook como Rodrigo Ayo, consultorio psicológico, me parece. Así que más Exacto. bien, gracias por este tiempo de poder hablar con libertad, como amigos, verdaderamente. No, exacto, exacto, Rodrigo. Como digo, yo a mí no me gusta entrevistar, me gusta charlar, hablar y que podamos hacer un debate, cambiando opiniones. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero siempre por el bien de todas las personas que nos siguen. Alguno tendrá el partido para el otro, pero como yo digo, siempre es bueno charlar y hablar. Y si coordinamos y tenemos una misma idea, mucho mejor.